Bueno, muy buenos días a todos. Día nublado, fresco, lindo para estar juntos. Y quiero que abramos la Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas. Te invito a que vayas al capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Hemos cantado en esta mañana de que la vida eterna, la salvación, solo está en la persona de Jesús. Y a lo largo del ministerio de Jesús, cuando Jesús estaba caminando en la tierra, muchas personas le preguntaron y le hablaron acerca de la vida eterna. Y muchas personas relacionaron este concepto de la vida eterna o de la eternidad del ser humano con las cosas que tenían que hacer para poder tener vida eterna. Algo pasó ahí en Lucas capítulo 20, a partir del versículo 25, donde un intérprete de la ley le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Algo parecido le pregunta el joven rico. Hay distintas personas que se acercaron a Jesús con esta gran incertidumbre, quizás la mejor incertidumbre que podría tener un ser humano. ¿Cómo obtener vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y ahí Jesús le responde a él, o le pregunta, le hace en realidad una pregunta diciéndole cómo lees la ley, qué lees ahí en la palabra de Dios que tenés. Y él le menciona a este intérprete dos mandamientos, los dos mandamientos más importantes, los dos mandamientos que todos conocemos, que son amar a Dios, al Señor tu Dios, con todo lo que sos, con tu corazón, tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pensando que de alguna manera, cumpliendo esos dos mandamientos, uno entonces puede ir al cielo, ¿no? La verdad que todos nosotros sabemos y que necesitamos siempre recordar es que los mandamientos no nos llevan al cielo. Los mandamientos que cumplamos en la tierra no nos dan el ticket para ir a la eternidad. Cualquiera de los que estamos acá hemos roto los mandamientos, no hemos cumplido la ley a la perfección, y entonces necesitamos a alguien que por nosotros cumpla esos mandamientos a la perfección, y ese es Jesús, ¿no? Y Jesús cumple la ley por nosotros, muere por nosotros y nos da vida eterna. Pero no quiere decir que esos mandamientos quedan tirados en la basura. Al contrario, son los mandamientos que nos guían y que dirigen nuestras vidas. Y hoy quiero hablarte de este segundo mandamiento que Jesús presenta, y que cuando el mismo hombre dice amar a Dios y a tu prójimo, Jesús, en el versículo 28, le dice, hace esto y vivirás. Pero dice el versículo 29, ahí está en la pantalla, que él se quería de alguna manera justificar a sí mismo. Después poneme, Seba, el relojito así no me voy a las nubes. Él se quería justificar a sí mismo y le hace esta pregunta. No le hace la pregunta, ¿quién es mi Dios? Porque el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Pareciera que él casi podría tildarlo y decir, bueno, con este no tengo tanto drama. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Porque si de alguna manera entiendo quién es mi prójimo, voy a ver si lo cumplí o no en la mente de este intérprete. ¿Quién es mi prójimo? Y acá Jesús empieza a contar una de las parábolas más hermosas que tenemos en la Biblia, conocida mundialmente, y empieza a contar la parábola del buen samaritano, o del samaritano. Bueno, no hay ninguno, ¿no? Los comentaristas pusieron ahí el buen samaritano. Y escuchá lo que dice esta parábola en el versículo 30. Dice que Jesús le responde, cuando pregunta quién es mi prójimo, y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Jesús va a ir rápido a contestar esta pregunta con una historia, una ilustración, algo que Jesús usaba mucho para llevarnos a nosotros a dimensionar la enseñanza que Él estaba por traernos. Entonces utiliza un camino, un trayecto que es de Jerusalén a Jericó, un camino que era complicado, estaba rodeado de muchas cuevas, de muchas cavernas, solían haber asaltos en estos caminos, y dice Jesús en esta historia que este hombre que iba de Jerusalén a Jericó fue asaltado.
Le roban y no solo le roban, le pegan, ¿no? Diríamos casi que vive acá por alguno de los barrios, ¿no? Le roban y encima que le roban, le pegan. Y dice ahí el final del versículo 30 que lo dejan medio muerto. O sea, lo dejan en las últimas a este muchacho. Recordá la pregunta, ¿no? Él se quiere justificar a sí mismo, le hace la pregunta a Jesús y le dice, ¿quién es mi prójimo? Y en esta historia que Jesús cuenta, empieza a mostrar distintos personajes que van a ir caminando. Seguramente la leíste, seguramente escuchaste alguna vez esta historia. Pero va a mencionar dos personajes Jesús, que el primero es un sacerdote y el segundo un levita. Y escuchá lo que dice, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Hasta ahí lo que quería leer, ya vamos a terminar la historia, pero hay un término que se acuñó allá por los años 80, lo acuñaron los españoles, que empezó a correr por la cultura, no sé si lo escuchaste alguna vez, que es el pasotismo. ¿Alguna vez alguien escuchó ese término? El pasotismo fue un término que se empezó a usar, es propiamente ahí más en la cultura española, donde hablaba de una persona cuyas características, digámosle, forma de ver la vida, tenía que ver únicamente con uno mismo y frente a la realidad de su sociedad, sea económica, sea política, decía, yo paso. Un término que se acuñó de los juegos de mesa. Jugaste algo, que estás en ronda y están jugando a las cartas o a lo que sea que estés jugando. Algunos juegan al Catán, juegan al Monopoly, al truco, a cualquier cosa. Pero fíjate en estos juegos de mesa en donde cada uno tiene sus determinadas fichas y a veces le toca su turno y tiene que arriesgar. ¿Qué pasa cuando no querés arriesgar? Decís, yo paso. Ahora, no significa que dejás de jugar, significa que dejás de participar, ¿no? Entonces te quedás en la mesa, sos un espectador en ese momento, porque no es tu turno, vos dijiste, paso. Y de ahí se acuñó en la sociología y en la cultura los pasotas. Este término a personas que frente a las realidades que se van encontrando dicen, yo paso. Y este es el tema o la reflexión que quería dejarte para esta mañana. Nosotros vivimos inmersos en una cultura del pasotismo, donde no queremos de alguna manera comprometernos. Y escuché algunas definiciones del pasota. El pasota se conforma solo con ver. Algunos le han llamado el síndrome del espectador. Yo miro la situación que está pasando, yo miro lo que sucede a mi alrededor, me conformo solo con ver. Ahora, con el tiempo el pasotismo vas perdiendo la iniciativa, te convertís en vago, te cuesta asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque frente a las cosas que se te van presentando, vos decís, yo paso. ¿Te pasa? Yo paso. Qué importante es pensar hoy en esta mañana y analizarnos a nosotros mismos frente a qué cosas decimos, yo paso, en esto paso. No quiere decir que no entiendas la necesidad, no quiere decir que no veas la realidad, no quiere decir que no estés empapado de lo que está sucediendo, quiere decir que no te comprometes frente a lo que estás viendo. ¿Y qué pasa en la historia del samaritano? Hay dos personas que Jesús pone en los títulos más importantes de las categorías de su sociedad, un sacerdote y un levita, eran cargos de misericordia, ellos estaban relacionados en todo lo que era la ley de Dios y el que se lleve adelante la ley de Dios. Y hay mandamientos sobre la misericordia que se tiene que extender hacia los necesitados, hacia los vulnerables. Y ambas personas, dice ahí Jesús en esta historia, repiten los mismos dos verbos. Dice, versículo 30 al final, versículo 31 al final, viéndole pasó. El sacerdote vio y dijo, yo paso. Pero después viene el levita y ahí el moribundo debe haber dicho, bueno, a ver, este sí. Y el levita viéndole dijo, yo paso. Y esa es, diríamos hoy, la forma cultural en la que hoy estamos todos inmersos, ¿no? La forma cultural del pasotismo, en donde nosotros somos espectadores, nos conformamos con ver.
Voy a decir una palabra que para nosotros muchas veces es sinónimo más de insulto, pero nosotros todos conocemos la palabra estúpido, ¿no? Esa palabra, que a veces tiene más una connotación como un insulto, viene de una palabra latina que es stupere, que ¿saben qué significa? Detenerse. De ahí la palabra anglosajona stop, ¿no? Es decir, cuando una persona se estupidiza viendo, lo que hace esta persona, y esta es la gran característica del pasota, es que suspende su capacidad de pensar y de reaccionar. Solo ve. Es un espectador. Y el gran problema que tenemos hoy, imagínate, te estoy hablando de un término de hace 50 años, el gran problema que tenemos hoy es que vivimos inmersos en una cultura y en un mundo en donde está dándonos todos los arsenales y todos los ataques a que seamos una cultura de espectadores con las pantallas. Y eso es lo que dicen que estupidiza a la gente, los suspende, solo ven. Y los insensibiliza, porque encima lo que ves es tan cambiante y ves de una situación catastrófica, pasás a una situación alegre, a una situación catastrófica. Estamos inmersos en una cultura donde el pasotismo está ganando más y más terreno, porque estamos todos frente a pantallas constantemente, lo que nos insensibiliza y nos lleva a decir frente a la realidad, yo paso. Entonces suspendemos nuestras facultades y nuestras capacidades de reaccionar, de ser empáticos. El pasota no es empático. El pasota dice, yo paso. Sociólogos dicen que está comprobado que la persona que más se dedica en observar a otras personas pierde no solo su sensibilidad, sino su estabilidad anímica, porque está todo el tiempo observando, solo espectadores, solo pasotas. Nunca se comprometen y encima lo que muchas veces hace el pasota es que cuestiona al que se compromete. No solo miro y no hago, sino que cuestiono al que fue y hizo. Es como los 11 discípulos de Jesús en la barca, cuando Jesús vino caminando y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya. Y ahí fue Pedro y caminó por el agua y en un momento empezó a hundirse. Es como los otros mirando la situación y diciendo, Pedro, pensé que te hacía más fuerte, Pedro. Es como el espectador, el que está solamente mirando, todo el tiempo mirando, pero nunca termina siendo lo que sería, o diríamos hoy, contrario a pasota, nunca termina siendo protagonista. Nunca termina siendo aquel que hace algo que marca la diferencia. Estamos a comienzo de año, hablamos de esta nueva temática, esta temática de nuevos comienzos. Cuando yo empiezo a mirar el año y digo, ¿qué cosas voy a hacer con mi año? ¿Qué cosas voy a hacer con mi vida? A veces nos sirve mirar para atrás y ver qué hicimos el año anterior. A veces hacemos un planteamiento. Hablábamos domingo pasado de la forma de organizar mi vida. Y qué importante es cuando nosotros dentro de nuestra organización, dentro de nuestra vida, tenemos en cuenta al otro, ¿no? Tenemos en cuenta al que está a nuestro lado. Y dejamos de ser estos simplemente espectadores. Decía un hombre que el pasotismo también se ha trasladado a la fe, en donde el espectador solamente viene, se sienta, consume un show y luego va a su casa y sigue viviendo como quiere. Es simplemente el espectador de algo que le están presentando, que le están ofreciendo para su consumo, para su gusto, para su placer. Pero no termina de tener la persona la responsabilidad de hacer algo con su vida. El pasota nunca tiene responsabilidad. El pasota nunca asume el compromiso de que si no hace algo, entonces nada va a cambiar. Siempre sigue viviendo mirando a los demás. ¿Sos pasota? No respondas, pero respondete a vos. Pensá en tu vida. Pensá en tu propio corazón, pensá en tu semana, pensá en la organización de tu año, pensá en tu mes, pensá en qué haces día a día y pensá si realmente frente a las cosas que van ocurriendo a tu alrededor, no solés decir, yo paso, en esto no me comprometo. Vos sabés que el resultado, la mayoría
coincide de que el resultado son vidas vacías, la falta de sentido que hoy ya se encuentra desde la niñez, desde la adolescencia, que la gente se pregunta cómo puede ser con toda una vida por delante, la falta de sentido, es que se están solamente acostumbrando a ver a los demás, a ver. ¿Y sabés qué pasa cuando ves? No vivís. Cuando vos ves, no vivís. Cuando sos el espectador, vos no haces nada. Entonces eso te va atrofiando tu estado anímico, va atrofiando tus fuerzas, va atrofiando también tu sentido de vida. Tu sentido de vida. Leí hace poco una psiquiatra que hablaba de la importancia de personas que tienen muchas veces un vacío o cargas en su interior, la importancia de mandarlas a hacer algo por alguien. Dice que las personas volvían a su consulta la semana siguiente con otro estado de ánimo, porque Dios nos creó unos con otros y nos creó para que seamos comunidad y vivamos en comunidad. El problema es que el pecado rompió todo eso, y allá tenemos a uno de los primeros pasotas de la historia, un señor, un tal Caín, que mató a su hermano y que cuando Dios vino a hablar con él, él dijo, ¿qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que tener algo que ver con él? Caín dijo, yo paso. Y desde que el pecado se infundió en la humanidad, a todos nosotros, escucha bien, a todos nos cuesta mirar al otro. No es algo que si vos estás diciendo ahí, che, ¿cómo me cuesta esto? Tranquilo, lo tenemos todos. No es algo de algunos, no es algo de algunos pocos. Es un problema que traemos por el pecado, de que solo nos miramos a nosotros mismos. Y meternos en la vida de otro, y implicarnos en el servicio a otro, eso es una tarea muy difícil y muy compleja, pero lo es para todos. Si conoces a alguien que no es tanto de este rótulo pasota y que vos ves que es más una persona más agraciada con los demás, más dadivosa, no quiere decir que no le cueste. Que haga parecer que no le cueste, no quiere decir que no le cueste. Esto es algo que traemos todos, innato, es ese egocentrismo, ese orgullo de querer mirar solo mi vida. Entonces, ¿qué tan infectados estamos con el pasotismo? ¿Qué tan infectados estamos con este síndrome del espectador? Quizás llegaste hasta hoy así, solo un espectador. Yo quiero mirar, yo quiero observar. Y pensamos que solo al estar en la mesa estamos jugando, pero cada vez que nos toca decimos, y yo paso. No va a ser cosa que arriesgue y me vaya mal. Ese es el gran problema del amor, ¿sabían? El gran problema del amor es que es arriesgar. Y no sabés cómo va a ir. Porque el amor no busca lo suyo. Porque el amor no es que doy para ver a ver si sí o sí me tienen que dar. El amor es un acto de dar. Y por eso tenemos en esta historia, y Jesús podría haber terminado ahí con el pobre moribundo tirado, y aparece el samaritano. Aquellos que después en la historia lo han catalogado como el buen samaritano, alguien que hizo lo bueno. Y dice el versículo 33, pero, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, y ahí podría haber dicho pasó de largo como los dos anteriores, dice, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino, lo pone en su cabalgadura y encima lo lleva hasta el mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo, cuídamelo a este muchacho y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Siempre, frente a una sociedad de pasotas, Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a ser protagonistas, ¿no? Y el protagonista no es el que quiere protagonismo. El protagonista es el que hace algo frente a lo que ve. Y quizás hoy viniste arrastrando muchas cosas, o yo vine arrastrando muchas cosas, de aún del hogar, aún del ámbito matrimonial, aún con tus hijos, aún con tus padres, aún en tu sociedad, en tu barrio, ahí en el trabajo.
viendo cosas que sabés que tenés que hacer, pero que venís diciendo, yo paso, hasta acá, yo paso. Y quedás como el espectador que sigue mirando la realidad, pero no sigue haciendo nada. Y vos sabés que quizás hoy es el tiempo, el momento, para decir, tengo que dejar de decir paso y tengo que empezar a hacer algo. Quizás hay cosas que estás viendo en tu casa, quizás hay situaciones que estás viendo en tu familia, en las que venís salteando la situación. ¿Por qué? Porque el pasota no quiere arriesgar, está cómodo mirando. A lo mejor se duele frente a cosas, pero le dolería más meterse. Y quiero decirte algo, ser protagonista es arriesgado. Meterse en las situaciones tiene un costo, tiene un sacrificio. Fíjate el samaritano lo que hace. Se acerca y empieza todo un trabajo de sanidad en este muchacho. Le cuesta, sí, le costó un poco de vino, un poco de aceite, le costó ir caminando, tuvo que ponerlo al muchacho en la cabalgadura, tuvo que cuidarlo, tuvo que quedarse toda la noche con él, tuvo que sacar 2 denarios y pagar, y encima tuvo que dejar ahí casi un cheque en blanco diciendo lo que él gaste, mirándolo y diciendo no gastes tanto, lo que él gaste, yo lo voy a pagar cuando regrese. Tuvo un costo ser bueno, tuvo un costo ser diferente. Es que siempre tiene un costo ser distinto. Por eso la sociedad va a tender más a ser pasota, solo miro, solo observo, agarro toda la cultura de hoy de pantallas, redes que me hacen sentarme en el sillón y solo ser un espectador de la vida, mientras me están anulando y dañando y destruyendo la mente, y ahí me quedo cómodo, estupidizado, porque eso es lo que produce, te suspende tu capacidad de pensar y suspende tu capacidad de racionar. Le hicieron una pregunta a Elon Musk hace 3-4 semanas atrás. Le dijeron a él, el creador de ahí de los autos Tesla, si hay alguien que sabe de tecnología de este muchacho, ¿no? Posiblemente el hombre más rico del mundo, le dijeron, ¿cuál es el peor invento? O el invento, no el peor invento, ¿cuál es el invento que más ha destruido la humanidad? Y él dijo, los videos cortos, porque nos están destruyendo el cerebro. Y la tecnología hoy, las pantallas hoy, a todos nosotros nos han atrapado, llevándonos más todavía, sobre que ya estábamos por el pecado, pero más todavía al lugar del pasotismo, al lugar del espectador, al lugar del que no hace nada, del que no marca la diferencia, del que no es protagonista en su casa, en su hogar, con las personas de su cuadra, en el trabajo, en el lugar donde va a hacer deporte, con sus amigos de siempre. Pasamos, porque nos hemos acostumbrado a ser simplemente pasotas. Entonces, el llamado del Evangelio es que no tenemos que pasar de largo. Es que lo que nosotros vemos, por algo lo vemos. De lo que nosotros nos damos cuenta, por algo nos damos cuenta. Ahora, qué fácil es darme cuenta de algo e ir hacia otro y decirle, che, vos sabés que yo me di cuenta de esto, pero te pido a vos que por favor hagas eso de lo que yo me di cuenta. Esperá, ¿no será que te diste cuenta vos por algo? ¿No será que vos lo viste por algo? ¿Te imaginás al sacerdote y al levita llegando a la ciudad, yendo a buscar a alguien que pueda dar una mano? Pero si vos lo viste, vos pasaste a su lado, fuiste el más capacitado. Pero vivimos en la cultura del pasotismo. Martin Luther King, predicando sobre este pasaje, dijo una vez que el sacerdote y el levita se hicieron una pregunta a sí mismos. Es como si ellos hubiesen dicho, ¿qué me puede pasar a mí si no lo ayudo? Esa es la pregunta del pasota. ¿En qué me afecta si me meto en esta situación? Y dice él, y el samaritano, al ver al hombre, la pregunta que hizo fue, ¿qué le puede pasar a él si no lo ayudo? Un cambio de paradigma. El Dani comenzaba hace 2 domingos hablando de la importancia de que nuestros ojos cambien, nuestra mirada cambie y que esa mirada tiene que estar puesta en Jesús. Pero ¿sabés que cuando la mirada está puesta en Jesús, automáticamente la mirada está puesta en los demás? No puede estar puesta en Él sin estar puesta en el otro. Cuando no está puesta en el otro es porque no está puesta en Él. Porque cuando yo no amo al prójimo es porque no amo a Dios. Porque están intrínsecamente relacionadas. Amar a Dios es amar al prójimo. Y las dos van juntas, por eso siempre las mencionaron juntas, por eso siempre Jesús cuando las menciona dijo, este es el cumplimiento de la ley.
Por eso 1 Juan dice, si yo no amo al que veo, ¿cómo puedo decir que amo al que no veo? No tiene sentido. Pero fíjate que el intérprete de la ley ni siquiera va a hablar del tema de Dios, va a hablar del tema del prójimo. Y para justificarse a sí mismo empieza la historia, y eso es lo que hace un pasota, un buen pasota, se justifica. No, es que yo no ayudo, pero vos no sabés vos no sabés lo que es lidiar con mi vida. Un buen pasota sabe cómo justificarse. ¿Vos pensás que cuando nosotros no intervenimos en la vida de los demás, lo hacemos porque sabemos que está mal y decimos, no, está mal, pero no lo hago? No, nuestra mente trabaja distinto, el pecado funciona diferente. El pecado te tergiversa los pensamientos. El pecado te hace primero cuestionarte los razonamientos y entonces llevarte a tomar la decisión, sí, no, todavía no hace falta meterme en esto. O yo tengo mejores razones para convencerme de por qué no meterme. Y entonces te vas, no triste, convencido. Ese es el peor problema para nosotros. Cuando no nos convencemos de no hacer ciertas cosas que sabemos que tenemos que hacer. El llamado de Dios para nosotros es que seamos como el samaritano. No para obtener la vida eterna, como le preguntó el muchacho al principio de esta historia. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? No, la vida eterna está en entender que está en Jesús. En Él recibimos la vida eterna. Pero al obtener la vida eterna, la única pasarela que hay para transitar la vida cristiana es la pasarela del amor a Dios y el amor a los demás. Y en eso el pasotismo va a meterse como enemigo. Y hoy nos ha arrastrado a una cultura totalmente egocéntrica, totalmente autocentrada en nosotros, y en la fe se ha desparramado al punto tal de convertirnos en cristianos espectadores, consumistas, que solo ven y esperan que las cosas sucedan y no hacen que las cosas sucedan. Tenés seguramente familiares que no conocen a Dios. O decís paso o sos protagonista. Tenés seguramente una situación difícil familiar que estás luchando. Con un padre, con un hijo, con un cónyuge. Es tu turno. Sos el hombre del hogar y tenés responsabilidades de las que hacerte cargo. Es tu turno. Te toca jugar. No tenés que decir paso. Tenés personas con las que estás compartiendo en la semana que sabés que podés hablarle del Señor. Es tu turno. No tenés que decir paso. Tenés situaciones que perdonar, cosas que sanar. Quizás es tu turno. No tenés que decir paso. Porque en la medida que sigas diciendo paso, ¿saben qué pasa en la ronda, no? Después, ¿qué pasa? Te toca de vuelta. Y el Señor va poniendo y va siguiendo poniendo oportunidades para que vos hagas, para que vos intervengas y seas, no el espectador, el protagonista de tu vida. Y como el samaritano, es cierto, es costoso, tiene un desgaste, implica a veces cambiar la agenda, ¿no? Implica a veces dejar en pausa ciertas cosas, como lo hizo él, pero se esforzó y se sacrificó por el bien de otro. Se puso en su lugar, eso es empatía. Y no hizo, me gustó pensar en el samaritano no haciendo algo a medias, ¿no? Bueno, hasta acá llegué demasiado, lo traje hasta el mesón. Sigo con mi camino, ¿no? Porque a veces con un trabajito a medias o con una cuotita de hacer algo, él trató de hacer un trabajo completo, ¿no? Él hasta no asegurarse de que este hombre iba a estar bien, no terminó su misión. Y aunque se tenía que ir, dejó los recursos para que se cumpla su misión. Que este muchacho esté bien. Que este muchacho esté bien. ¿Cómo funciona la iglesia? Cuando no somos pasotas, cuando no somos espectadores y todos como una comunidad estamos interesados en los demás. Pero ¿sabés que cuando tus ojos no estén interesados en los demás y solo estén puestos en vos o solo estén puestos en la pantalla, va a suceder la ecuación que Jesús contó en Mateo 6? Una ecuación sencilla. Jesús dijo, si lo que vos ves es oscuridad, tus ojos van a ser como un reflector que después te van a alumbrar y te van a llenar de oscuridad. Pero si lo que vos ves, dijo Jesús, es luz, tus ojos van a estar llenos de luz. Y de ahí, Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. Porque las facultades no están en mí.
Las capacidades de ser el buen samaritano no están en mí, están en lo que Él puede hacer en mí. En que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Dice el pasaje. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, cuando yo miro a Cristo y observo quién es Cristo y lo que Él ha hecho por mí, entonces estoy capacitado de ser así para el otro. Porque entiendo que Él así fue por mí, ¿no? El Evangelio es esta historia. Encontrándonos Jesús moribundos, tirados, sin esperanza, medio muerto. Es como que estaba muerto, pero había una esperanza. Medio muerto. Y Él así nos encontró, en nuestra miseria, en nuestra maldad. Nos encontró tirados y de ahí nos socorrió, ¿no? De ahí nos sanó, nos curó, nos limpió y nos dio una nueva vida. Y termina esta historia en el versículo 36. La pregunta que él había empezado a hacer era ¿quién era mi prójimo? Y ahora la pregunta que termina Jesús haciendo es ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y acá Jesús revierte la ecuación, porque no es preguntarse quién es el prójimo. La pregunta es ¿qué persona diría que vos sos el prójimo? Fíjate qué diferente que es. Quizás hoy yo te doy un papel en esta mañana y te digo, bueno, anotame tus prójimos. Y vos empezás a anotar. Personas que están cerca tuyo, amigos, familiares, compañeros del trabajo. Vos anotás tus prójimos. Estás respondiendo a la pregunta del intérprete, ¿quién es mi prójimo? Pero la pregunta de Jesús no es esa. La pregunta de Jesús es, ¿quién actúa como prójimo? Es decir, que la pregunta sería, si te diera un papel, es, poné ahí o anotá, ¿qué personas dirían que vos sos su prójimo? No vos anotá quién es tu prójimo. Es, ¿qué persona levantaría la mano y diría, él, hoy o este año o este mes, él actuó como mi prójimo, por lo que hizo conmigo o por mí? Y ahí cambia la ecuación, porque ahí ya no sé si tengo que poner algún nombre. Ahí ya la mano me empieza a temblar, la lapicera y empieza a hacer memoria y digo, a ver, el mes pasado, sí, bueno, algo puedo rescatar de noviembre, un poquito de julio, un poquito de marzo, algo puedo rescatar de alguna persona a la cual yo hice un acto y que esa persona podría hoy venir a decirme, vos sos mi prójimo. Y esa es la ecuación, y ese es el fin de la ecuación. El intérprete de la ley respondió bien, quizá le hicieron la pregunta más fácil de su vida académica. Y dice el versículo 37, y termina así la historia, él dijo, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¡Wow! Ve y haz tú lo mismo. Y ahí le da un programa anual, ¿no? Tomá, 2026. Ve y haz tú lo mismo. El prójimo no es quien está cercano a vos. El prójimo es a quien vos te acercás. ¿Ven la diferencia? Yo no tengo que preguntarme quién está cercano a mí. Yo tengo que preguntarme a quién me voy a acercar. Porque esa es la actitud del samaritano. Él se acerca cuando ve la necesidad y cuando es movido en este gran atributo de Dios que Él nos lo comparte, es movido ¿a qué? A misericordia. Y la misericordia es uno de los grandes atributos que Dios ha tenido para con todos nosotros y uno de los grandes atributos que Dios nos comparte para que tengamos con los demás y nos lleve a la acción para con los demás. Ser misericordiosos. Dijo Jesús, sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Y nosotros somos llamados a vivir en la sociedad como misericordiosos. Y sabés que la misericordia no es algo que el otro tiene que ganar para que vos se la des. Ahí está el punto. Yo se la tengo que dar. Entonces, quizá la pregunta es, para esta mañana, ¿en qué cosas venís diciendo yo paso? ¿En qué cosas venís diciendo y en esto no me involucro, no arriesgo, por las dudas no arriesgo? Quizás es participar de un ministerio, quizás es compartir el evangelio a alguien, quizás es pedirle perdón a alguien, quizás es ser más intencional en alguna relación familiar de la que venís esquivando, porque total, si esquivo no pasa nada. Pero Santiago dice, si sabés hacer lo que está bien y no lo haces, es igual de pecado que hacer lo que está mal. Entonces quizás venís ahí esquivando las situaciones que sabés que en algún momento la ronda vuelve y te toca de vuelta. Dejá de decir paso. Dejá de vivir como pasota. Y empezá a ser protagonista. Empezando por tu círculo. Empezando por tu lugar.
creo que esto es lo que Dios quería que meditemos en esta mañana. Nos vemos de cara a un año en donde podemos hacernos esta pregunta. Quizás, ¿quién va a terminar este año diciendo, Él fue mi prójimo? Y qué bueno que vos te pongas esto como motivo de oración. Yo quiero terminar el año no solo enfocándome en Jesús, no solo teniendo una buena organización de mi tiempo y de mi vida, sino también siendo intencional en mi trato con el otro, al punto tal que a fin de año alguien o muchas personas podrían decir, vos fuiste mi prójimo, por cómo actuaste, por cómo usaste de misericordia, gracia, tiempo, recursos, escucha, oración. Vos fuiste mi prójimo. Gracias. Wow. Qué lindo, ¿no? Y qué lindo cuando sos el prójimo de alguien y alguien fue el prójimo tuyo. ¿Sabés qué pasa ahí? Se cumple la iglesia. Eso es la iglesia, unos a otros siendo de bendición. ¿Te parece si terminamos orando y le pedimos a Dios que nos ayude en esto? Querido Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, esta historia que seguramente escuchamos varias veces y que no deja de impactarnos, porque de alguna manera te ilustran a vos. Vos fuiste ese que vio nuestra miseria y no pasó de largo. Vos enviaste a tu Hijo, tu amor fue tan grande que enviaste a tu Hijo. Y Él murió por nosotros, Él curó nuestras heridas, Él sanó nuestro pecado, sanó nuestra maldad. Y ahora nos llevó a casa a ser hijos de Dios. Pero también vemos en esta historia las responsabilidades que nos competen como hijos. De no pasar de largo frente a lo que vemos, de no decir paso frente a lo que entendemos que tenemos que hacer. Y Señor, seguramente todos los que estamos acá, de algo venimos diciendo paso. Quizás es un tiempo de intimidad con vos, una relación familiar, una pelea, una cuestión que dejamos ahí entreabierta. Señor, quizás pueden ser tantas cosas como personas hay acá. Señor, ayúdanos a todos los que estamos hoy acá a no pasar de largo frente a las cosas que nos competen, frente a las cosas que tenemos que hacer, frente a la necesidad que estamos viendo, frente a personas que estamos conociendo. Señor, ayúdanos a no pasar de largo. Asumir el riesgo, a ser sacrificiales y a amar, Señor. Ayúdanos a amarte a vos y a amar al prójimo como a nosotros mismos. Que nos impulse, Señor, y nos ayudes a vivir vidas de tal forma que otro puede decir, vos fuiste mi prójimo. No haciéndonos la pregunta de qué me va a pasar a mí si me meto, sino haciéndonos la pregunta, ¿qué le va a pasar a él si no me meto? Señor, ayúdanos en esto con el poder de tu Espíritu que está puesto en todos tus hijos, con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones y poniendo los ojos solo en Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Amén.